Quisiera pedirles que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar para empezar el sermón. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí presente, Padre Santo, presente físicamente o presente en corazón, Padre Santo, prestando oído a lo que tú, Padre Santo, haces y vas a hacer y sigues haciendo en las vidas de los demás, Padres. Te pido, Señor Jesús, que me uses, que sea una voz, Padre Santo, que te alaba, que te glorifica, Padre Santo, que comparte el mensaje que tú me has dado, Señor Jesús, que comparte tu palabra, Padre. Derrama de tu Santo Espíritu, que sea el que se está moviendo, Padre Santo, el que esté abriendo los corazones, que esté abriendo el entendimiento, Padre Santo, que nos dé sabiduría, Padre Santo, para aprender más de ti, para saber más de ti, para conocerte más, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Lucas 17. Lucas 17:20. Amén. Preguntando por los preguntando, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y no sé si se han dado cuenta, ya parezco diccionario, ¿verdad? Me gusta ver el significado de las palabras del tema del que se está leyendo, ¿verdad? Para dar un entendimiento más profundo y de qué es lo que realmente es el mensaje que está diciendo Jesús. Amén. Y aquí está hablando del reino de Dios, ¿verdad? Sabemos que en el comienzo del evangelio, de los evangelios, viene un hombre a decir: arrepiéntanse, ¿verdad? Porque el reino de Dios está cerca, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Y después Jesús empieza diciendo: el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Y como ese era su mensaje del reino, los fariseos venían y le preguntaban: ¿cuándo va a venir este reino? ¿Verdad? Pero ¿qué es reino? ¿Verdad? En el diccionario dice que un reino es territorio, ¿verdad? Donde gobierna un rey, ¿verdad? Es un lugar donde el que gobierna no es un presidente ni una, ¿cómo es lo que tienen ahorita? Ya se me olvidó la palabra, pero no es presidente, ¿verdad? Pero es un rey, el que gobierna, un territorio donde gobierna un rey, ¿verdad? ¿Y quién es el que gobierna este territorio, el reino de Dios? Dios es rey, ¿verdad? Jesús es el rey. ¿Qué es lo que estaban preguntando los fariseos entonces? ¿Verdad? Si en esos tiempos todos los territorios eran gobernados por un rey, ¿verdad? Y se convertían en naciones, ¿verdad? Ellos ¿qué estaban preguntando? ¿Qué le estaban preguntando a Jesús? ¿Dónde está esta nación? ¿Dónde está este lugar donde se supone que es el reino de Dios? ¿Cómo es que va a llegar? Así, a lo mejor así ellos podían distinguir a dónde estaba y ser parte de ese reino. Pero ¿qué es la respuesta de Jesús? Jesús dice: el reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia. No podrán decir o ver que realmente está allí, como otros reyes, ¿verdad? Leía sobre esto y decía que en tiempos antiguos, cuando un rey iba a ir a conquistar nuevas tierras, mandaba un mensajero,
¿verdad? Para que se preparara la gente y preparara en el camino donde iba a pasar el rey. ¿Por qué? Porque ya iba a conquistar nuevo territorio. Si ustedes leen en los otros libros del Antiguo Testamento, hay un mensajero que viene y amenaza y hace burla del pueblo de Israel, ¿verdad? Y de Judá. ¿Por qué los mandan? Este mensajero lo manda a otro rey. ¿Por qué? Porque quiere venir a conquistar el territorio de Israel. Esto ya era parte de lo que ellos sabían que era vida, ¿verdad? De su vivir, de su historia. Y por eso es que ellos se preguntaban esto. Pero dice, el reino de Dios no va a venir como los otros reinos que vienen y conquistan. No va a venir a conquistar como los otros reyes. ¿Cómo es que, leyendo las escrituras, cómo es que venían y conquistaban los reyes? Venían amenazando, venían matando gente, venían con sus armies, con sus ejércitos, ¿verdad? A conquistar territorio. Pero el reino de Dios iba a ser diferente, no iba a ser como esos reinos. No iba a venir con ese tipo de advertencia. No iba a venir con la misma fuerza o no fuerza, sino no iba a venir como los demás, como lo que conocían en este mundo que era un reino, ¿verdad? En griego es estin imon entos. Está entre vosotros, dice Jesús. Dice, ni dirán helo aquí ni helo allá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros, estin imon entos. Estin existe. Imon quiere decir persona o en ti, ¿verdad? Entonces es adentro o en medio de ustedes. Viendo este verso y qué es lo que estaba pasando, los fariseos lo estaban preguntando, ¿verdad? Y cómo es que el contexto está aquí, que él era el reino de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que los fariseos preguntaban solamente para provocar, ¿verdad? Para ver cómo es que contestaba mal, para culparlo de algo, ¿verdad? Entonces quiere decir adentro o en medio. En Mateo es un libro excelente para demostrar el reino de Dios. En Mateo empieza con una genealogía. ¿Y para qué es la genealogía? A lo mejor leerla es súper aburrido, ¿verdad? Porque son puros nombres. No es nada exciting, así emocionante leerlo. Pero ¿por qué está allí? Porque Mateo realmente quiere que veamos el linaje real. Si usted estudia los reinos, ¿quiénes son los que pueden ser reyes solamente? Los que tienen sangre real. Los que son de la familia de reyes solamente pueden ser reyes, ¿verdad? Por eso es que la genealogía está allí, para demostrar la genealogía de reyes. Escuchando un podcast de un teólogo, decía que Abraham también era un rey, ¿verdad? Y aquí en Mateo empieza desde Abraham. En Mateo 2 vemos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que dice que nació un rey y vienen los reyes magos a Herodes y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Verdad? Pero también a Moisés se le dijo que iba a venir alguien semejante a él, un profeta semejante a él. ¿Y cómo es que vemos que también la niñez de Jesús empieza como la historia de Moisés? Buscan a los bebés, ¿para qué? Para matarlos. Pero ¿quiénes
salvado por la gracia de Dios y por el plan divino. Moisés y Jesús. En Mateo 3 hay un mensajero, el heraldo del rey, que viene proclamando en el desierto que el reino de los cielos se estaba acercando. ¿Y qué es este mensajero o este heraldo? Es como les digo, antes los reyes mandaban un mensajero antes que ellos llegaran, antes de conquistar una tierra. ¿Para qué? Para proclamar que el rey venía. ¿Qué era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, hacer sendas derechas, ¿verdad? Y sabemos que la palabra arrepentir quiere decir cambia tu camino. En Malaquías 3:2 si quieren abrir sus Biblias en Malaquías 3:2. Dice 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ese era el mensajero. El mensajero era Juan el Bautista. En Mateo 4 podemos ver como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es la tentación de Jesús. Pero también podemos ver cómo es que se está haciendo rewind o recorriendo otra vez la historia del pueblo hebreo en el desierto, ¿verdad? Jesús es llevado al desierto, dice, y pasa 40 días en el desierto sin comer ni beber nada. 40, el número 40, ¿verdad? Siempre va a representar prueba. Así como los 40 años de prueba que pasó el pueblo hebreo en el desierto. Y también pasa por lo mismo. El pueblo hebreo tuvo hambre. ¿Y qué es lo que dice en la tentación de Jesús? Y tuvo hambre. ¿Cómo es que el pueblo reaccionó y cómo es que reaccionó Jesús? Jesús esperó, ¿verdad?, a la palabra que iba a traer Dios. ¿Por qué? Porque dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero el pueblo hebreo quería pan en el desierto. Luego viene, ¿verdad?, que el diablo le dice, aviéntate, ¿verdad?, de una altura. Y le dice, no. Y si ven los números chiquitos y letras que tienen sus Biblias, cuando en esa porción lo lleva a Éxodo en la tentación de Meriba. ¿Y qué es lo que pasó allí? El pueblo tuvo sed, ¿verdad? Y dice que tentó a Jehová, ¿verdad? Y lo hizo enojar. ¿Y qué es lo que el diablo le está diciendo a Jesús? Échate. ¿Para qué? Para hacer enojar y provocar a Dios. Y luego, ¿qué es lo que después le dice? Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Y cómo es que esto se asemeja al pueblo hebreo en el desierto? Moisés está arriba en el monte recibiendo la ley, ¿verdad?, los mandamientos, y el pueblo no se pudo esperar hasta que él bajara, sino que ellos quisieron un ídolo.
¿Y qué dice? Y lo adoraron. Fallaron su prueba. Adoraron a Baal, pero Jesús no. No se postró ante el diablo para adorarlo, sino resistió la prueba para adorar a Dios, a Jehová. Y si vemos esa historia, ¿verdad? Esas porciones de las escrituras, cuando el pueblo de Dios está en el desierto, ¿hacia dónde van? Hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y si usted lee todo esa historia, dice que Jehová era su rey. Ellos eran el pueblo y Jehová era su rey. Y como es que está empezando en los primeros capítulos de Mateo. Estamos recorriendo todas esas historias de nuevo. ¿Para qué? Para que esta vez el plan sí salga como Dios quiere. En Mateo 4:17, Jesús empieza su ministerio y empieza a anunciar el reino de Dios. Y así como Juan el Bautista también llama al arrepentimiento. Un reino debe de tener territorio, debe tener rey, pero también tiene que tener gobierno o ley para ser un reino completo. Ya vemos que quién es el rey, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que Jesucristo mora en nuestros corazones. Amén. Alce su mano si Jesús mora en su corazón. Amén. ¿Verdad? Y si en la porción que leímos en Lucas dice que el reino estaba entre ellos, siendo Jesús. Y si Jesús mora en nosotros, en nuestro corazón, ¿dónde está el territorio? En nosotros. El reino de Dios no es como otras naciones, como las conocían en ese tiempo, ni como las conocemos en este. El reino no está sujeto a un lugar físico. No está sujeto a borders, ¿cómo se dice borders? A fronteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos el reino de Dios, ¿verdad? Cada vez que usted va a su trabajo, allí está un pedacito del reino de Dios. Cuando venimos a la iglesia y nos congregamos, estamos en el reino de Dios. Cuando usted va a la tienda, cuando usted va y se junta a convivir con su familia, con sus amigos, allí está un pedazo del reino de Dios. Amén. Un reino tiene que tener territorio. Ya vimos quién es el territorio, quién es el rey. Ahora, ¿cuál es la ley o el gobierno por el cual se rige este territorio? Uno se acostumbra a tener ciertas leyes, a tener cierto estilo de vida. ¿Por qué? Porque el gobierno, las leyes han moldeado ese estilo de vida. Amén. Un ejemplo es, yo estoy acostumbrada al estilo de vida estadounidense, pero me sacan de mi territorio, por así decirlo, y me llevan a México. Y siempre se ríe mi familia de esto, ¿verdad? Cuando estaba chiquita, tenía como 5 años, dice, vamos a estar aquí mucho tiempo, te vamos a apuntar a la escuela. Digo, ok, está bien. ¿A qué horas va a pasar el bus por mí? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense ya estableció ciertas normas de vida, estilos de vida
a cual sus habitantes, sus ciudadanos van a estar viviendo y acostumbrándose, ¿verdad? Yo vengo aquí y yo manejo, veo un policía y más despacito. Hasta si va caminando, hasta más despacito camina, ¿verdad? Ve una luz amarilla y le empieza a frenar al carro. Ve una luz roja y se para. Pero si me sacan otra vez de ese environment, de ese ambiente, y me llevan a México, digo, no hay ley aquí. Me da miedo manejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor existe la ley, pero no existe la implementación de la ley. Amén. Y yo pienso que ustedes, a los que han tenido la oportunidad de volver a ir a sus países o siquiera a otra ciudad, si usted va a Seattle no van a manejar igual que aquí, ¿verdad? Si usted va a Canadá no van a manejar igual que aquí y el estilo de vida va a ser totalmente diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un gobierno y leyes y normas y estilos de vida que lo moldean a los ciudadanos. Amén. Pero en el reino de Dios, ¿cómo es? Sabemos quién es el que gobierna, quién es el rey. Sabemos dónde está el territorio. Sabemos las leyes y las normas y las costumbres que deberíamos de tener como reino de Dios. La ley número 1 que dice Jesús: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a mí mismo. Dice que esa es la ley número 1, ¿verdad? Suprema. Pero ¿qué tal otros diferentes normas, ¿verdad? O éticas morales que debemos de seguir? Y aunque se las quisiera decir cada una por una, ¿verdad? No me dan tanto tiempo para hacerlas. Pero, ¿cuál era la enseñanza de Jesús? ¿Cuál era su doctrina? Sabemos las bienaventuranzas. Mateo 5 al 7 parece, es la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, ¿verdad? La palabra Torah, ¿verdad? Nosotros la conocemos por la Torah de Moisés o la ley de Moisés, pero Torah quiere decir enseñanza, la enseñanza de Moisés. ¿Cuál sería la Torah de Jesús? Sus enseñanzas. ¿Verdad? Él trae y enseña a la gente un estilo de vida diferente a los demás. Porque dice, bienaventurado el pobre de espíritu. Si usted es un poquito difícil de entender qué es ser pobre de espíritu, ¿verdad? Pero los teólogos dicen que es ser humilde, ¿verdad? No ser de un espíritu altivo, ¿verdad? Y siguen las enseñanzas por más capítulos. Si alguien te hace daño, dice, déjalo. Si alguien te quiere robar, ofréceles más. Si alguien te obliga a ir 1 milla, tú ve 2. Y ese es el estilo de vida que el reino de Dios debe de tener, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir, ya lo había dicho una vez. El apóstol Pablo dice, en cada una de sus cartas usted puede encontrar una sección donde habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y si usted lee todas esas y las compara con las enseñanzas de Ese es
lo que debemos hacer. Esa debe de ser nuestra ética moral, esa debe de ser nuestra ley, ¿verdad? Esa debe de ser cómo es que el reino de Dios se gobierna y se conduce y actúa. Y todas esas son basadas en amor, en el menosprecio de su propia persona y la preferencia de su prójimo. Le platicaba a mi esposo, y yo sé que ustedes han escuchado, ¿verdad? Y visto videos de iglesias que suben videos que se están peleando, que están haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Y están en pleitos, en demandas. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir. Todos quieren estar correctos. Y escuchaba les digo, yo escucho unos podcasts de unos teólogos que son de diferentes denominaciones, presbiterianos, luteranos, bautistas y luteranos y no sé qué, metodistas. Son como 5 o 6 y se ponen a platicar. Pero lo que siempre concuerdan es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y en una de sus pláticas dice, hay diferentes denominaciones, hay muchísimas iglesias. Dice, pero ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo tiene diferentes cuerpos? No, es un cuerpo de Cristo. Dice, y muchas veces pasan problemas en otras iglesias que no son de nuestra denominación. Dice, y nosotros, pues son ellos, ¿verdad? Y no pensamos ni en orar por ellos, ni en dolernos lo que está pasando. Cuando el reino no está dividido, ¿qué es lo que dice Jesús de un reino dividido? No puede permanecer. Y me quebranta mi corazón, ¿verdad? Escuchar en las noticias de todos estos pleitos, ¿verdad? Desde chiquita me ha quebrantado el corazón ver pleitos en la iglesia, porque los hemos pasado, ¿verdad? Y todo solamente decir, no es mi problema. Ver que las peleas son por cosas insignificantes. Pero mientras el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, se están atacando unos a otros. Y eso es lo que antes, ¿verdad? Cuando ni leía la Biblia ni nada, decía, ¿cómo es que podemos decir que somos el reino de Cristo? Decir, amémonos unos a otros, proclamar el evangelio del reino, mientras fuera de las puertas están hablando unos de otros, peleando, haciéndose daño. Y nunca entendía eso. Hermanos, somos el reino de Dios. Si Cristo realmente mora en nosotros, hasta el apóstol Pablo dice, póngase cada uno a prueba. En Josué 5:13
Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué, dice, alzó los ojos y ve a este varón. Y Josué dice, ¿tú de quién eres? ¿De los míos o de los enemigos? A la respuesta de este varón dice, no. Esa es la pregunta equivocada. Porque yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Así que la pregunta no es si yo estoy por ti o contra ti, sino si tú estás conmigo. Y en este día, yo les hago esta pregunta a cada uno de los que me está escuchando, sea Facebook o aquí presente. ¿A quién perteneces tú? Y esa pregunta no es solamente ahorita, sino cuando hablamos, cada vez que sale algo de nuestra boca, cada vez que vamos a reaccionar a algo, cada vez que vamos a planear algo, en cada área de nuestra vida. Es esa pregunta, ¿a quién perteneces tú? ¿Quién es tu rey? ¿A qué reino perteneces? Desde el principio, desde Génesis, solo ha habido dos opciones. Con Eva y con Adán, dice, no puedes comer de todo menos del árbol de la ciencia. Con los hebreos, escoger la bendición que traía seguir de Jehová, a Jehová, ser parte de su reino de él, o seguir a los dioses. Jesús trae dos caminos, el de la vida y de la muerte, y él era el camino, él es el camino. Siempre ha habido solamente dos opciones: el reino de este mundo o el reino de Dios. Solamente ha habido dos opciones. Y en este día te pregunto, ¿a quién perteneces? Amén. Parémonos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a orar un breve momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado esa oportunidad, Padre, de ser parte de un reino que no es de este mundo, que no se mueve como todos los demás, más que sigue el camino de justicia, el camino del amor, el camino del perdón, el camino de gozo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado esa oportunidad. Tú has abierto esa puerta de ser parte de un reino mayor, de un reino que no termina, de un reino que no tiene fin, de un reino, Padre Santo, que ofrece vida eterna. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho, porque tú no eres como los otros reyes.
Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Pastor.